Recientemente hice una encuesta en donde puse como una de las opciones un tema al que posteriormente le dediqué un video. Sin embargo, me sorprendió ver cuánta gente votó por la opción que decía que era un guionazo que Luffy le hubiera ganado a Kizaru en este primer round que podríamos decir que han tenido en Egghead. Y ahora la pregunta es, ¿quién de los dos salió bien parado en este pequeño encontronazo que tuvieron? ¿Acaso alguno de ellos dos fue humillado? Descúbrelo ya mismo, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos con el video. Bien, lo primero que debemos tener en cuenta para poder analizar el rendimiento de ambos en este primer round, por decirlo de alguna manera, son los objetivos que cada uno de los dos personajes tenían previo al enfrentamiento. De esta manera podremos juzgar si los dos lo hicieron bien o mal según sea el caso, así que empecemos con Luffy. En el caso del capitán de los sombreros de paja, su principal objetivo en ese momento puntual era ser el rey de los piratas. Pero hablando en serio, el objetivo que Luffy tenía desde el momento en el que salió con el grupo del Elite hacia donde se encontraba el Vega Force era el de escoltarle para que a esta no le sucediera nada mientras llegaban al lugar. Y ustedes se preguntarán que ¿de dónde me sacó esta vaina si en ningún momento se comenta eso en el manga? Pues bueno, esto es un simple análisis de la situación, ya que si tomamos en cuenta que la isla estaba siendo amenazada con ser invadida en el momento en el que el grupo se separó, cosa que posteriormente terminó ocurriendo, debía haber algún personaje poderoso que se encargara de proteger a Lilith para que ésta cumpliera su objetivo de trasladar el Sunny con el Vega Force hasta el lugar en donde se encontraba Vegapunk y el resto de personajes. Esto con la intención de que todos pudieran lograr escapar del lugar al estar rodeados por la marina, por lo que de ese objetivo dependía el plan de escape que habían hecho, y obviamente el rol de Luffy en ese grupo era asegurarse de que nadie poderoso del bando contrario lo evitara. Esto tomando en cuenta que es el único personaje presente del grupo de personajes poderosos de su bando. Bueno, de hecho es el personaje más poderoso de su bando, por lo que simplemente con analizar la situación y al ver que Franky y Bonnie eran los otros dos acompañantes, personajes que, bueno, tampoco es que sean la gran cosa en ese aspecto puntual, toda la responsabilidad de proteger al resto recaía en Luffy. Pero bueno, ahora que tenemos esto bien en claro, toca hablar del objetivo de Kizaru, el cual de hecho ha estado repitiendo a lo largo del capítulo, y ese es el de darle mortadela al viejo Vegapunk, que es algo que ha sido el objetivo de todos los integrantes de la marina y el gobierno mundial que se han dirigido hasta el lugar. Sin embargo, en su caso también existen otras tres directrices que el almirante debe cumplir al momento de llevar a cabo la operación. La primera es la de mantener la integridad física de York, es decir, rescatarla sin que ésta reciba algún tipo de daño en su cuerpo. La segunda es no causar daños en la zona de Punk Records de Egghead, puesto que es en ese lugar donde se encuentra almacenada la información que al gobierno le interesa obtener. Y por último, pero no menos importante, no dañar el lugar específico donde se produce la Mother Flame, es decir, la energía que el gobierno quiere obtener para poder hacer funcionar la nave que destruye reinos. Bien, ahora que tenemos los objetivos de ambos bien presente, toca ver si los pudieron lograr. Si nos vamos al caso de Luffy aquí, por mucho que le duela a los fans del personaje, es un hecho que el capitán de los sombreros de paja fracasó estrepitosamente en su objetivo, puesto que este era asegurarse de que el plan de escape se pudiera llevar a cabo, y en el intercambio de golpes que tuvo contra Kizaru, el almirante no solo logró quitárselo de encima momentáneamente, y voló, y me hizo volar, y yo volé de él, pero acá por la volada, sino que también destruyó al Vega Force, robot del cual dependían para poder escapar según el plan que intentaban llevar a cabo, y tras eso este pudo llegar hasta Punk Records, lugar en donde se encontraba el propio Vegapunk, y casi le da mortadela. Estamos hablando que en un solo capítulo el almirante pudo arruinar el plan de escape de los Mugiwara y posteriormente atentar en contra del objetivo del conjunto protagónico en el arco, el cual es ayudar a Vegapunk a escapar con vida de ahí. Todo esto además habiendo cumplido de momento con las directrices que a él mismo se le han establecido. Ya saben, lo de proteger a York y esas cosas. Por lo que objetivamente hablando, en tema de rendimiento, el primer round se lo lleva Kizaru pero de calle, ya que fue extremadamente eficiente al intentar cumplir sus objetivos, mientras que Luffy no solo fue que no cumplió el suyo, sino que su fracaso al no poder hacerlo terminó haciendo que la vida del viejo al que estaba intentando proteger
proteger corriera muchísimo peligro. Por ende, no hay ninguna duda de que en este encontronazo el que salió peor parado fue Luffy. Ahora, también es bueno decir que esto no es una derrota total, ya que si analizamos la situación en la que cerró el manga, es decir, con Luffy regresando al combate en su forma gigante de la quinta marcha deteniendo a Kizaru en Punk Records, la vaina aquí se complica bastante para el almirante, puesto que el lugar en donde están luchando no es nada más ni nada menos que el mismo lugar en donde se encuentra una de las vainas que este debe proteger, es decir, la fuente de información que Vegapunk tiene almacenada y que el gobierno necesita para poder obtener lo que busca. Si por alguna situación esta termina siendo dañada por el combate que supongo que continuarán Luffy y Kizaru en este lugar, el gobierno fracasaría al intentar lograr este objetivo. Es por esta razón que no debemos descartar que más adelante la balanza se equilibre, debido a que actualmente el almirante se encuentra en una situación bastante comprometedora, puesto que está solo en el lugar que debe proteger y rodeado de enemigos bastante peligrosos y con una capacidad destructiva muy grande, como el propio Luffy, así como también Sanji o Jinbe, que también se encuentran ahí. Pero bueno, ya que cerramos bastante bien este tema de quién quedó mejor parado, ahora toca hablar si alguno de los dos fue humillado. Bueno, analizar si Kizaru fue humillado aquí sería una tontería, puesto que hizo prácticamente todo lo que quiso sin ningún impedimento durante el capítulo, por lo que mejor centrémonos en Luffy. Realmente el sombrero de paja fue humillado por Kizaru. Miren, aquí debo decirles que estoy parcialmente de acuerdo con esta visión, pero les explico mi punto de vista. Si bien es cierto que Luffy no pudo hacer absolutamente nada en contra del almirante hasta la última página del capítulo, que es donde le agarra como si fuera un muñeco de juguete al estar transformado en su forma de gigante, la forma en la que el sombrero de paja actuó dejó mucho que desear, y no precisamente por cómo acabaron las cosas, sino por cómo él mismo gestionó sus recursos durante dicho enfrentamiento. Y para eso analizaremos tres puntos clave. El primero es el haber utilizado su forma de Snakeman en la cuarta marcha para atacarle. Si bien es cierto que esta es una transformación bastante potente que incluso llegó a usar brevemente en su enfrentamiento contra Kaido, personaje que obviamente es más poderoso que Kizaru, a mi parecer que haya usado esta desde el vamos contra un almirante en lugar de su quinta marcha, la cual utilizó previamente desde el vamos contra Rob Lucci, fue un error, ya que el propio Luffy debería ser plenamente consciente de que Kizaru representa una amenaza mucho más grande que Rob Lucci, por lo que lo lógico hubiera sido que haya usado su quinta marcha para intentar contener al almirante lo más que pudiera, o de derrotarle rápidamente de ser posible, por lo que el haber usado su forma de Snakeman en lugar de la quinta marcha fue el primer punto donde erró Luffy. Ahora bien, el segundo tiene que ver con el haki del conquistador avanzado, y es que como bien mencioné antes, la forma de Snakeman de la cuarta marcha es bastante potente, pero si se emplea de buena manera. De hecho, con ella logró dañar incluso a Kaido, que ha sido el personaje con la resistencia demostrada más grande vista hasta ahora, y esto usando el Snakeman. Pero la clave está en que en aquel entonces también lo combinó con el haki del conquistador avanzado, y en esta oportunidad contra Kizaru este no fue el caso, puesto que en ninguno de los paneles donde le vemos golpear al almirante se pueden observar los rayos negros que desprenden los ataques que están imbuidos con dicho recurso, y esto dejó como resultado a un almirante pudiendo defenderse tranquilamente de todos los ataques que le mandaba Luffy. De hecho, tanto fue así que perfectamente pudo evitarlos cuando le dio la gana y contraatacar cómodamente. Pero bueno, el no haber usado su haki del conquistador avanzado en sus ataques cuando podía fue otro punto donde erró Luffy. Y ahora, si pasamos al tercero, cuando vemos contraatacar al almirante, este lo hace de una forma bastante buena, puesto que primero se aleja rápidamente hasta llegar a un punto ciego de Luffy y le patea velozmente haciendo uso de su velocidad extrema. Luffy en este caso no creo que pudiera tener una capacidad de reacción tan buena como para poder haber esquivado ese ataque, pero teniendo el recurso del haki de observación avanzado, este pudo haberse cubierto mejor de dicho ataque, y al hacerlo quizás pudiera haber evitado que lo utilizaran como una pelota con la que se destruyó el Vega Force. Prácticamente Luffy fue el balón de Kizaru en un tiro libre al estilo de Roberto Carlos, pero obviamente esto de lo que pudo haber ocurrido es una suposición, y nunca sabremos qué hubiera sucedido si Luffy hubiera usado su haki de observación avanzado, pero el simple hecho de que lo pueda dominar y que no lo haya empleado es otro punto en donde erró el protagonista. Esto deja bien en claro que Luffy subestimó totalmente al almirante de la marina, y como consecuencia de ello creo que es justo que muchas personas puedan llegar a creer que fue humillado. Sin embargo, a mi parecer, ojo, opinión personal, el decir que fue humillado es quizás precipitarse un poco, puesto que dicha situación se asemeja más a un Kaido siendo derribado por Luffy en el capítulo 1000 del manga que a la humillación que recibió Kid por parte de Shanks hace no mucho. En esta última el Supernova se vio abismalmente superado por el emperador y no tuvo ninguna oportunidad de réplica, ya que quedó completamente fuera de combate.
combate. Vamos, una humillación total. Sin embargo, si regresamos al caso de Kaido recibiendo el Red Rock de Luffy en el capítulo 1000, ahí el emperador pecó de confiado y fue derribado momentáneamente por el Supernova. Esta es una situación que a mi parecer es más parecida a la que vimos en este último capítulo con Kizaru y Luffy, y yo creo que en ningún caso diríamos que Kaido fue humillado en aquel entonces por Luffy, ya que no estaba dando su máximo de sí, y si lo hubiera dado, ese capítulo no hubiera cerrado con Kaido habiendo sido derribado, de la misma forma en la que si Luffy actualmente hubiera dado el máximo de sí contra Kizaru, las cosas no hubieran acabado como lo hicieron. Pero bueno, como bien dije, es una opinión mía personal, no es una verdad objetiva. Las únicas verdades objetivas que realmente solté en este video fueron que Luffy salió mal parado de este primer encuentro y que subestimó muchísimo a Kizaru. Sin embargo, esto no es definitorio, puesto que todo indica que la pelea continuará, y ya se ve que el sombrero de paja activó su quinta marcha, por lo que es probable que de ahora en adelante sí emplee todo su arsenal de habilidades contra el almirante. Pero dime, ¿tú qué opinas al respecto? Déjamelo en la caja de comentarios. Por aquí te dejaré más análisis de One Piece que he hecho en el canal. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.